Odio a mi hermano y ahora mismo, mi cuerpo es una bomba de relojería a punto de explotar, porque él decidió hacer esto con el dinero que toda mi familia había ahorrado para mi cirugía de urgencia. En este preciso momento, mientras escribo esto, un temblor importante recorre todo mi ser. Toda esta historia se siente tan sucia, tan irreal, que yo, Elisa Soto, de 37 años, una contadora aparentemente exitosa, esté aquí narrando los sucesos del último mes solo para intentar comprender lo que pasó. Tienen que entender, no estoy escribiendo sobre un resentimiento fugaz porque se comió mi trozo de pastel. No. Se trata de vida o muerte. Mi vida. Hace poco más de un mes, exactamente 4 semanas y media, estaba sentada en el consultorio del doctor Pardo, y él, de una manera muy seca y profesional, como si hablara del pronóstico del tiempo, me dijo: astrocitoma. Grado 2. Ha estado creciendo muy lentamente durante el último par de años, pero su actividad se ha disparado bruscamente hace poco. Tienes, en el mejor de los casos, 1 mes y medio para operarte, o de lo contrario comenzará a causar una presión irreversible en tus funciones motoras. Podemos extirparlo por completo, pero es costoso. Muy costoso. Recuerdo cómo esa frase, muy costoso, resonó en mi cabeza como una sentencia más pesada que el nombre del propio tumor. No soy rica. Trabajo, por supuesto, pero ahorrar 280.000 euros no es algo que pueda hacer. Mis padres son jubilados, viven con modestas pensiones y tienen sus propios problemas de salud. La única persona que podría ayudar era mi hermano, Andrés. Él es 4 años mayor que yo, 41, y está criando solo a su hijo, Hugo. Hugo es mi adoración. Solo tiene 9 años, y es un pequeño genio. Andrés tiene su propia pequeña empresa de logística, bastante exitosa, pero constantemente reinvierte todo en ella, expandiéndose, por lo que tampoco tiene millones de euros a mano. La familia era nuestro único recurso. Esa misma tarde nos reunimos todos, yo, Andrés, mamá y papá. Estaba muy nerviosa, esperando que alguien dijera: bueno, lo siento, hija/hermana, pero no podemos ayudarte. Pero Andrés, mi hermano habitualmente reservado y severo, me miró con tanta calidez por primera vez en mucho tiempo que casi lloro. Me dijo: escucha, Elisa. No hay tiempo para sentimentalismos. Voy a paralizar esa maldita ampliación del proyecto. Inmediatamente. Voy a ingresar esos fondos. Mamá y papá venderán nuestra vieja e inútil parcela de tierra en las afueras de Córdoba. Todo ello es tu dinero. No es negociable. Te sacaremos adelante. Y ahí fue donde comenzó mi mes de esperanza. La parcela se vendió en 3 semanas. Andrés convirtió rápidamente sus inversiones en efectivo, perdiendo una cantidad significativa en el proceso, lo sé, pero nunca lo mencionó ni una sola vez. Me sentía tan culpable, tan agradecida, que simplemente no podía encontrar las palabras. Todos los días nos llamábamos comprobando el saldo de la cuenta. Mis padres rezaban constantemente, Andrés simplemente trabajaba 18 horas al día para acelerar todos sus asuntos. La cuenta crecía. La cirugía estaba programada para la próxima semana, a principios de julio. Solo faltaban unos pocos miles de euros para el objetivo, una mera minucia que yo misma iba a aportar. Estaba segura de que ya estaba. Había esquivado la bala. Iba a vivir. Luego, anteayer, estaba sentada en casa, revisando los documentos para la clínica de Valencia, cuando Andrés me llamó. Estaba en el trabajo y su voz sonaba extraña, apagada, como si estuviera hablando desde un sótano en la calle del Sol. No preguntó cómo estaba ni habló de los últimos depósitos como de costumbre. Solo preguntó: escucha, Elisa. ¿Qué pasaría si tuvieras que esperar? No la próxima semana, sino, digamos, 1 mes y medio a partir de ahora. ¿Podrías aguantar? ¿Qué tan crítico es? Recuerdo cómo todo se derrumbó dentro de mí. Lo sabía. Este era el momento. Esto no era solo una pregunta, era el principio del fin. Inicialmente pensé que tal vez había decidido conseguirme un billete de avión más barato, pero en realidad, estaba buscando una forma de robarme. Le respondí con mucha claridad, casi gritando: Andrés, 1 mes y medio garantiza la parálisis, o peor. El médico dijo: 1 mes y medio como máximo. ¿Qué pasó?
Y él, después de una pausa larga y agonizante, dijo, solo preguntaba. Olvídalo. Colgó. Yo no podía olvidarlo. Me aterroricé y el miedo siempre me empuja a las acciones más drásticas. Conozco la contraseña de la vieja cuenta bancaria conjunta que estábamos utilizando para esta operación, ya que era el único lugar donde estábamos reuniendo el dinero de todos antes de transferirlo a la clínica. Inicié sesión en la cuenta solo para verificar, solo para asegurarme de que todo estaba en su sitio. Abrí el extracto y allí, en letras grandes y en negrita, había una sola transacción, fechada esta mañana. Una transferencia de la mayor parte del monto total. Casi todo. A una cuenta que no reconocía, pero la nota de pago contenía solo una palabra, Hugo. Y Clínica Ortopédica Infantil de San Rafael. Fue entonces cuando dejé de respirar. Mi vida, mi cirugía, todo lo que habíamos sacrificado, todo lo que mi hermano había perdido, una tonelada de dinero en el proceso, todo se fue a mi sobrino. La razón por la que esto sucedió solo me quedó clara unas horas más tarde. Llamé a mamá y ella, entre lágrimas, me lo contó todo. Pero no se lo diré ahora. Quiero que comprendan lo completamente destrozada que me dejó esta traición, este golpe cruel de mi propia sangre. No sé cómo seguir adelante. Ni siquiera preguntó. Simplemente decidió que su hijo era más importante que mi vida. Lo peor de la traición es que nunca viene de tus enemigos, viene de aquellos que juran ser familia. Todavía no puedo creer que me mirara a los ojos y me dijera que valía la pena salvarme, mientras ya estaba planeando tirarme a los lobos. Cuando inicié sesión en esa cuenta bancaria y vi que la cantidad transferida, casi 280.000 euros, había desaparecido, mi cerebro simplemente sufrió un cortocircuito. ¿Conoces esa sensación cuando intentas gritar pero no sale ningún sonido, solo una estática áspera y desgarradora en el pecho? Esa era yo. No era solo el dinero, era la pura y brutalidad del acto. Andrés no solo lo pidió prestado, vació la cuenta, la única cosa que se interponía entre la discapacidad permanente y yo, o quizás algo peor. Y lo hizo después de hacerme esa pregunta escalofriante, aparentemente informal, ¿qué tan crítico es? Él ya lo sabía. Estaba comprobando el reloj de mi perdición. Pasé la primera hora en un estado de animación suspendida, solo mirando la pantalla. Luego me invadió la furia. Una rabia fría y quirúrgica que me hacía querer quemar todo lo que poseía. Pero sabía que no podía llamarlo, todavía no. Necesitaba la historia completa. Necesitaba saber por qué las necesidades de Hugo de repente superaban una cirugía cerebral de vida o muerte. Fue entonces cuando llamé a mamá, Carmen. Ella suele ser la roca, la voz de la calma, pero cuando contestó, escuché ese sollozo áspero y agudo que solo aparece cuando el mundo realmente se está acabando. Mamá, vi la transferencia. Dime. ¿Qué pasa con Hugo? ¿Por qué la Clínica Ortopédica de San Rafael? Intenté mantener la voz firme, pero salió cortante como un cristal rompiéndose. Ella no pudo contenerse. Ay, Elisa, mi niña dulce. Andrés me hizo prometer que no te lo diría. Sucedió muy rápido. La semana pasada, Hugo estaba en el entrenamiento de baloncesto en el pabellón de Málaga, y simplemente se desplomó. Lo llevaron corriendo a la clínica local en la Avenida de los Vientos. Al principio pensaron que era solo una mala caída, una fractura. Pero las pruebas encontraron algo mal en su columna, una forma agresiva y rara de escoliosis juvenil que está afectando sus nervios. Dijeron que si no operan de inmediato, y me refiero a cuestión de días, podría perder el uso de sus piernas. Paralizado, cariño. Nuestro pequeño genio, en una silla de ruedas para siempre. Mi corazón, ya una piedra en mi pecho, cayó aún más. Paralizado. Para siempre. Esa palabra paralizado me llegó demasiado cerca, porque eso es exactamente lo que el doctor Pardo me advirtió si esperaba demasiado. ¿Y San Rafael es el único lugar? Pregunté, la rabia luchando contra una empatía aterradora. Son los mejores especialistas en Barcelona. Necesitan actuar rápido para fusionar la columna y corregir la curva antes de que cause un daño permanente. Andrés llamó a todos los especialistas, a todas las clínicas. Esta operación es igual de costosa que la tuya, Elisa. Quizás más, porque es especializada. Necesitaban la transferencia bancaria hoy, miércoles.
Dijeron que era su única oportunidad de llevarlo al quirófano esta semana. Mamá hizo una pausa, su voz resquebrajándose aún más. Andrés estaba destrozado, cariño. No sabía qué hacer. Dijo que sentía que estaba eligiendo a cuál de sus hijos salvar. Sus hijos. La ironía fue un dolor físico. Soy su hermana, su única hermana, pero para él, yo era solo una paciente difícil, una responsabilidad, mientras que Hugo era su hijo. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Simplemente no quería que te preocuparas y te asustaras, pensando que eso empeoraría tu situación. Iba a explicártelo después de asegurar la cirugía de Hugo, y luego rogar por un préstamo en su banco global para intentar cubrir tu operación dentro del mes. Colgué. Ya no podía escuchar sus patéticas justificaciones. ¿Andrés no quería que entrara en pánico? No, Andrés quería asegurar el futuro de su hijo sin tener que mirar primero a los ojos de su hermana moribunda. Tomó la decisión unilateralmente apostando con mi parálisis, y potencialmente mi vida, para salvar a su hijo de una silla de ruedas. El dilema moral quedó al descubierto, feo y crudo. Por un lado, mi sobrino de 9 años, Hugo, víctima de un cruel azar, enfrentándose a una parálisis de por vida. Por el otro lado, yo, su tía, enfrentándome a la parálisis y potencialmente a la muerte por un tumor cerebral que crece rápidamente. El dinero, nuestros 280.000 euros, era suficiente para una operación que salvaba vidas, pero no para ambas. Y Andrés ya había echado la suerte. No le he devuelto la llamada. No he visto a Hugo. Solo me siento aquí en mi apartamento mirando el calendario. 4 semanas y media desde el diagnóstico. 1 semana hasta mi cirugía programada para el lunes. Y ahora, 0 euros. Cada dolor de cabeza, cada ligero tic en mis dedos, se siente como el tumor expandiéndose, riéndose de la elección de Andrés. ¿Cree que nos compró tiempo? Me compró un reloj de arena. Y todavía no he decidido si debo luchar contra él por el dinero, sabiendo lo que significa para Hugo, o si simplemente debo aceptar mi destino y dejar que la enfermedad me consuma. La tensión es insoportable. Fui al banco y ya no se trataba de dinero, se trataba de mirar a mi hermano a los ojos y decirle que él no es Dios, y que no puede decidir cuál de nosotros merece ser salvado. El conflicto llegó a su punto álgido, y su reacción fue todo lo que temía. Ya no podía quedarme en mi apartamento en Barcelona. El silencio era ensordecedor, y cada segundo que pasaba mirando las paredes, la imagen de Hugo, el dulce y risueño Hugo, aparecía tras mis párpados, siendo rápidamente reemplazada por la imagen clínica de mi propia resonancia cerebral. La fría advertencia del médico, presión irreversible. Estaba atrapada entre dos horrores absolutos y Andrés, mi hermano, la persona que se suponía que debía ser mi protector, acababa de empujarme hacia el abismo. Tomé una decisión, fría y calculada, impulsada por la autoconservación. No iba a dejar que él decidiera mi destino. Si eligió a Hugo está bien, pero él iba a enfrentarse a mí y explicar por qué las piernas de su hijo de 9 años eran más valiosas que mi vida entera. Conduje directamente a su oficina en el centro, un edificio brutalista de cemento que encajaba perfectamente con su personalidad. No llamé, no quería que preparara sus defensas. Pasé de largo junto a su sorprendida secretaria, Paula, que había sido mi amiga desde el instituto, y cerré de golpe la puerta de su despacho. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, fingiendo mirar manifiestos de envío. Vio la expresión en mi rostro y el color se desvaneció instantáneamente de su cara, dejándolo pálido y enfermo. El exitoso CEO de logística se esfumó, todo lo que quedaba era un hombre aterrorizado. Elisa. Escucha, estaba a punto de llamarte, iba a explicarte. Comenzó buscando excusas desesperadamente. No le permití terminar. Caminé directamente hacia su escritorio, me incliné y bajé la voz a un susurro aterradoramente tranquilo. Transferiste el dinero, Andrés. Tomaste 280.000 euros que estaban destinados a evitar que quedara paralizada, y los usaste para Hugo. Apostaste por mi supervivencia sin siquiera hablar conmigo. Tomaste una decisión. Explícamela. Se encogió de hombros. No intentó negarlo. Lo sé, sé que se ve mal. Es terrible, Elisa. Pero Hugo, su columna. El médico nos dio una ventana de 4 días para hacer la cirugía o quedaría permanentemente discapacitado.
Tú tienes 1 mes y medio, Elisa. 1 mes y medio. Hice los cálculos. Pensé si puedo asegurar su lugar, puedo solicitar un préstamo comercial rápido y de alto interés, incluso vender el resto de mis acciones en Naviera del Sur, y recuperar tu dinero en 2 semanas. Es un riesgo enorme, pero nos compra una oportunidad a ambos. ¿Una oportunidad? Me reí, un sonido áspero y feo que no me pertenecía. ¿Crees que me compraste tiempo? Simplemente le compraste tiempo a mi tumor para que crezca. El doctor Pardo dijo en el mejor de los casos 1 mes y medio. ¿Qué pasa si en el mejor de los casos ya se terminó? ¿Qué pasa si empiezo a perder la sensibilidad la próxima semana, y tú sigues intentando conseguir tu préstamo de alto interés? Adivinaste con mi vida, Andrés. Me usaste como un colchón. La tensión en esa habitación era sofocante. Se puso de pie, pasándose la mano por su corto cabello castaño. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no pasé 3 noches seguidas mirando el techo pensando en qué futuro estaba destruyendo? Te amo, Elisa. Eres mi hermana. Pero Hugo es mi hijo. Tiene 9 años. Tiene toda la vida por delante. Tú tienes 37, eres fuerte. Tuve que elegir a la persona que tenía la menor cantidad de tiempo para recuperarse, la que estaba más indefensa. Fue una elección terrible, pero era la única opción. Esa no es tu elección. Grité finalmente dejando que la rabia se desbordara. Tú no eres el juez. No puedes sopesar mis 37 años contra sus 9. Se suponía que debías ayudarme, no ejecutar un triaje forzado. Y aquí llegó el conflicto real y agonizante, el que me destrozó por dentro. Sabía que él amaba a Hugo. Yo amaba a Hugo. La idea de ese niño pequeño, tan lleno de vida y preguntas, atrapado en una silla de ruedas, era una visión paralizante en sí misma. Pero también lo era la idea de mí, Elisa Soto, desvaneciéndome en un estado vegetativo porque mi hermano jugó a ser Dios con los fondos familiares. ¿Qué quieres que haga, Elisa? Gritó Andrés con la voz rota. Llamar a la clínica y decirles que cancelen la cirugía de Hugo, que devuelvan el dinero, para que puedas ir tú primero. ¿De verdad me estás diciendo que condene a mi hijo a la parálisis para que tú puedas evitarla? Hice una pausa. El aire era denso y pesado, cargado de acusación. Quiero que admitas, dije, mi voz apenas un susurro, que lo elegiste porque es tu hijo, y yo no lo soy. Y ahora, lo arreglas. Encuentras el dinero. No puedes salvar a uno de nosotros y sentirte como un héroe. Tienes que salvarnos a ambos. O tendrás que vivir con el hecho de que mataste a tu hermana para salvar las piernas de tu hijo. Me di la vuelta y salí, dejándolo solo en esa enorme oficina, derrotado. La situación era imposible, la cirugía de Hugo está programada para mañana, viernes. Mi vida está llegando a una etapa crítica la próxima semana. El dinero se ha ido. Forcé el conflicto, tracé la línea, pero ahora estoy parada sobre ella, sabiendo que, de cualquier manera, alguien en esta familia va a sufrir una pérdida irreversible. Creí saber lo que significaba la verdadera desesperación hasta que tuve que elegir entre mi propia vida y la habilidad de mi sobrino para caminar. El giro argumental vino no de las acciones de mi hermano, sino de nuestra madre, quien había estado viviendo en silencio una mentira que lo cambió todo. El enfrentamiento con Andrés me dejó vacía, pero extrañamente concentrada. Conduje sin rumbo durante horas después de dejar su oficina en Madrid, la discusión, sus defensas desesperadas, mis acusaciones frías y afiladas, resonando en mi cabeza. Sabía que le había presentado una elección imposible: asegurar mi cirugía y condenar a su hijo a la parálisis, o proceder con la cirugía de Hugo y condenarme a una enfermedad que escalaba rápidamente. Finalmente estacioné en el aparcamiento de un motel barato en las afueras de la ciudad. No podía volver a casa. Necesitaba espacio para odiarlo, pero también espacio para reconocer el peso aplastante de su dilema. La cirugía de Hugo estaba programada para la mañana siguiente, viernes. Si acudía a la policía o presentaba una orden judicial inmediata contra el hospital, podría congelar los fondos y detener la operación de Hugo, pero la batalla legal tomaría semanas, garantizando que ambos perderíamos nuestros plazos críticos. Yo estaría caminando, pero paralizada por la culpa. Hugo quedaría paralizado físicamente.
Me di cuenta de que no podía ser yo quien bloqueara físicamente a ese niño la oportunidad de correr de nuevo. Simplemente no podía. Estaba mirando mi propia mortalidad, pero la idea de destruir el futuro de Hugo era un horror fresco y frío. Eso no significaba que perdonara a Andrés ni por un segundo, pero significaba que tenía que encontrar otro camino. Tenía que encontrar dinero ahora. Estaba sentada en el borde de la cama barata y áspera cuando mi teléfono móvil vibró. Era mamá, Carmen. Casi la ignoré, todavía enojada con ella por ser cómplice de Andrés en el secretismo. Pero algo dentro de mí contestó. ¿Elisa? ¿Dónde estás? Andrés llamó, me lo contó todo. Está hecho un lío, cariño. Está hablando de sacar a Hugo de la cirugía, solo para asegurarse de que tú estés a salvo. Sonaba frágil, pero había una claridad extraña y nueva en su voz. Dile que no lo haga, espeté frotándome las sienes palpitantes. Dile que mantenga a Hugo en la lista. Yo encontraré una solución. Pero quiero saber una cosa, mamá. ¿Honestamente pensaste que esto estaba bien? ¿Pensaste que sacrificar mi oportunidad era lo correcto? Ella suspiró, un sonido largo y cansado. No, Elisa. No estuvo bien. Pero Andrés estaba en pánico. Y cuando dijo que iba a destruir su negocio para conseguir otro préstamo, supe que tenía que intervenir. Siento no habértelo dicho antes, pero nunca quise que este secreto saliera a la luz de esta manera. ¿Qué secreto, mamá? ¿El dinero de la venta de la tierra? Ya lo disteis todo. Y aquí vino, el giro que me hizo chocar contra el cabecero de la cama. La única pieza de información que cambió todo el marco del conflicto, el dilema moral y el futuro de nuestra familia. El dinero de la tierra, sí, lo dimos, susurró mamá con la voz apenas audible. Pero la tierra, esa tierra no era nuestra para vender. No del todo. Tu padre y yo hemos estado guardando una póliza de seguro muy antigua y grande que tu abuelo contrató hace mucho tiempo. Él insistió en que se mantuviera en secreto para emergencias absolutas. No es mucho, quizás 32.000 euros, pero se suponía que iba a cubrir los medicamentos para el corazón de papá durante los próximos años. Mentimos. Le dijimos a Andrés que estábamos vendiendo la tierra por el monto total. Me senté derecha. Mamá, no entiendo. ¿De qué estás hablando? La venta de la tierra nos dio un poco más de 65.000 euros, no los 100.000 completos que pusimos en tu cuenta, Elisa. El resto, los 30 y pico mil, lo sacamos de la póliza de emergencia. Pero ese no es el secreto. El verdadero secreto es la otra cuenta. La que papá Francisco abrió hace 15 años, después de tu último gran susto de salud. La abrió a tu nombre usando un poder notarial, y ha estado transfiriendo silenciosamente la mitad de su cheque de jubilación a ella cada mes, más pequeños ahorros de sus trabajos ocasionales en el puerto de Cádiz. Estaba destinada a ser tu red de seguridad final absoluta, separada de Andrés, separada de todo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Una cuenta separada? ¿Un fondo secreto creado por mi padre tranquilo y modesto? ¿Cuánto, mamá? Pregunté, mi corazón latiendo con un ritmo frenético contra mis costillas. Nunca me dijo el número exacto, pero se lo acaba de decir a Andrés hoy, después de vuestra pelea. Se derrumbó Elisa. No podía dejar que Andrés te sacrificara. Tu padre llamó a Andrés y le dio los detalles de esa cuenta. Dijo que tiene suficiente para cubrir tu operación, quizás incluso más. Quería que ambos estuvierais a salvo. Dijo que volvería al Banco del Atlántico a primera hora mañana, viernes, para transferirte todo, justo antes de la cirugía de Hugo. El mundo entero cambió de eje. El dilema moral, mi vida versus las piernas de Hugo, se disolvió repentina y violentamente. Mi padre, la figura silenciosa e invisible en todo este drama, había estado jugando a largo plazo, preparándose para lo peor, y ahora, su sacrificio secreto era el punto de inflexión definitivo. Pero había una última y brutal complicación. Andrés tenía esta información ahora. Sabía de la cuenta secreta y estaba bajo una presión extrema. ¿Intentaría él, en su pánico, acceder a ese dinero primero para cubrir el vacío inmediato dejado por sus decisiones de negocios de alto riesgo? ¿Robaría él, en un acto final de desesperación, del fondo secreto que nuestro padre había creado solo para mí?
Sabía que Andrés estaba impulsado por un poderoso instinto animal para proteger a su hijo. Y sabía que lo único que se interponía entre él y mi seguridad absoluta eran unas pocas horas hasta que el banco abriera por la mañana. Ya no estaba luchando por los ahorros conjuntos de la familia, estaba luchando para proteger el acto de amor supremo y desesperado de mi padre. El mayor sacrificio no se hizo con dinero, se hizo con la verdad. Al final, me di cuenta de que el secreto de mi padre no era solo una red de seguridad, sino un intento final y desesperado de obligarnos a elegir la compasión sobre la autopreservación. En el momento en que mamá soltó la bomba sobre la red de seguridad secreta de papá, la pura tensión de las últimas 4 semanas y media se rompió. Mi mente pasó de la agonizante elección de quien vive a la necesidad inmediata y frenética de asegurar esa última tabla de salvación antes de que Andrés, impulsado por el pánico y el instinto paternal, pudiera tocarla. Inmediatamente conduje desde el motel de regreso a la ciudad de Barcelona. Eran las 3:30 de la madrugada. La cirugía de Hugo estaba programada para las 7:30 de la mañana. Papá había prometido hacer la transferencia cuando el Banco del Atlántico abriera a las 9:30 de la mañana. Esa brecha a 6 horas era un reloj de arena de desastre financiero. Llamé a papá Francisco y lo desperté. No le grité ni lo acusé. Solo le pregunté, papá, ¿cuáles son los detalles de esa cuenta? Necesito llegar allí primero. Andrés lo sabe. Podría entrar en pánico. La voz de papá sonaba ronca por el agotamiento y la vergüenza. No puedo darte acceso total, Elisa. Requiere mi huella dactilar para la transferencia grande. Esa era la seguridad. Pero cariño, Andrés no es un ladrón. Él no tocaría eso. Me volvió a llamar después de vuestra pelea, estaba sollozando. Dijo que solo quería asegurarse de que Hugo estuviera a salvo, y luego iba a rogar por un préstamo bancario para ti. Sabe que se equivocó. Colgué poco convencida. Mi hermano ya había demostrado que estaba dispuesto a sacrificarme por su hijo. No podía confiar en él cuando había vidas en juego. Conduje directamente a la sucursal principal del banco, estacioné mi coche y esperé la primera luz del amanecer. Llamé al móvil de Andrés cada 10 minutos sin decir nada, solo dejando que sonara, una advertencia silenciosa de que estaba vigilando. A las 9:25 de la mañana, 5 minutos antes de que el banco abriera, la furgoneta negra de Andrés se detuvo, chirriando cerca de la entrada. Saltó con el rostro demacrado, parecía que no había dormido en días. Vio mi coche inmediatamente. No dudó. Corrió hacia mí con las manos levantadas en un gesto de rendición. Elisa, por favor. Solo escucha. Sé lo que hizo papá. Me lo contó todo. Vine aquí. Iba a usar el número de cuenta que me dio para transferir mis fondos de negocio restantes a ella, los que estaba ahorrando para la expansión. Quería agregarle seguridad para que cuando papá transfiera la cantidad completa, sea suficiente para ambos. Estoy tratando de arreglarlo. Lo juro. Sus ojos estaban inyectados en sangre y parecía genuinamente destrozado. ¿Estaba mintiendo? ¿Era este un intento desesperado de obtener acceso? Antes de que pudiera responder, mi padre se detuvo en su viejo Seat Ibiza. Salió tambaleándose del coche, con un aspecto pálido y frágil. Pasó junto a Andrés y vino directamente a mi ventanilla. Elisa. Andrés. Dijo papá sin aliento. Basta ya. Acabo de hablar con el doctor Pardo. Lo llamé a primera hora. Le conté lo que hizo Andrés. Y él me dijo la verdad. El verdadero y último punto de inflexión no se trataba del dinero. Se trataba de una distorsión deliberada de los hechos. El doctor dijo que tu tumor, el astrocitoma, Elisa, es de crecimiento lento. El mes y medio máximo que te dio fue un escenario de peor caso para presionar a la compañía de seguros. Dijo que si comienzas la quimioterapia y la radiación de inmediato, lo cual está cubierto por tu seguro básico, puedes ganar de 6 a 8 semanas más. De forma segura. Tu urgencia fue exagerada, Elisa. Deliberadamente. ¿Pero la parálisis espinal de Hugo? Esa sí era genuina e inmediata. La elección de Andrés en la realidad clínica fue la correcta. Salvó la vida que estaba en mayor riesgo de daño irreversible inmediato.
Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. El doctor me había manipulado. La presión máxima, el reloj de arena en el que había basado mi rabia, era una mentira utilizada para asegurar el pago más rápido. Andrés no había robado mi vida, había salvado una vida que estaba a punto de ser arruinada, utilizando un recurso que, aunque se necesitaba con urgencia, no era inmediatamente crítico. Todo el peso del clímax me golpeó. Andrés había tomado una elección dolorosa y agonizante basándose en una verdad, la parálisis inmediata de Hugo, y una exageración, mi muerte inmediata. Y yo había estado dispuesta a destruirlo y potencialmente el futuro de Hugo por una traición percibida que estaba arraigada en el miedo, no en la malicia. Estábamos todos allí, Andrés, papá y yo, al pie del banco. Papá, habiendo revelado su fondo secreto y la mentira táctica del doctor, finalmente había traído claridad. Sacó su tarjeta bancaria. No más secretos, dijo papá con voz firme. Accedemos a mi cuenta. Pagamos por ambos. Y nos perdonamos mutuamente. Porque todo este lío sucedió porque un doctor mintió y un hermano entró en pánico. Somos una familia. Más tarde ese día, Hugo fue operado con éxito. Los fondos de la cuenta secreta de papá, combinados con el dinero de negocio inmediato de Andrés, cubrieron tanto mi próxima quimioterapia como la cirugía de Hugo, con suficiente sobrante para la inversión perdida de Andrés. Miro hacia atrás en el último mes y el conflicto brutal, y la mayor comprensión no es sobre el dinero. Es sobre lo que estamos dispuestos a hacer para salvar a los que amamos. Andrés estuvo dispuesto a arriesgar su negocio y mi futuro por su hijo. Papá estuvo dispuesto a arriesgar su propia salud y seguridad financiera por ambos. Y yo, en mi miedo, estuve dispuesta a elegir la autopreservación sobre la compasión. La historia termina con Hugo recuperándose, aprendiendo a caminar de nuevo, y conmigo comenzando mi tratamiento de quimioterapia. Todavía me queda un largo camino por recorrer, pero entraré en mi cirugía con el conocimiento de que mi vida no está asegurada por una cuenta bancaria, sino por una familia que, a través del caos absoluto y de opciones morales imposibles, se negó en última instancia a dejar caer a nadie. ¿Tenía razón Andrés al sacrificar mi plazo por la necesidad inmediata de Hugo? Todavía no tengo una respuesta clara. Tenía razón clínicamente, pero moralmente traicionó mi confianza. El dolor de su decisión perdura, un dolor sordo bajo la gratitud. Supongo que la verdad es que a veces la traición familiar y el sacrificio heroico son dos caras de la misma moneda muy fea y muy necesaria. Y a veces el amor más profundo se encuentra en los secretos más oscuros y aterradores.